¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz 2021 a todo el mundo. Aunque ya haga unos cuantos días que se ha dejado de decir esto de feliz año nuevo, pero bueno, como es nuestro primer directo en este 2021, pues queríamos felicitaros el año a todos y desearos lo mejor. Retomamos la programación de directos a través de LinkedIn y bueno, en estos directos, como sabéis, reunimos a algunos de nuestros top 100 conferenciantes. Como siempre explicamos al principio, el catálogo Top 100 es una iniciativa de Thinking Heads que reúne pues, a los expertos más demandados, influyentes y representativos del panorama español, con una tirada de 10.000 ejemplares que distribuimos pues, en el mercado español de interesados en gente que da charlas. Este primer directo, pues hemos querido empezar con un invitado muy especial porque pues, llevamos casi toda la vida colaborando juntos, ¿no? En su faceta de conferenciante. Es alguien que viene trabajando con Thinking Heads toda la vida. Javier Capitán, periodista, economista, humorista, experto en comunicación, en creatividad, en gestión de personas, realmente un montón de cosas. Ahora andaremos un poquito más. Javier, más allá de su faceta conocida por el gran público, antes de estar en el mundo de la comunicación, fue subdirector de marketing estratégico en Repsol. Y, bueno, pues al gran público sí que le conoce sobre todo por la parte de la tele, ¿no? Que es lo que uno siempre da más a conocer. Como director y presentador del informativo satírico El Informal, además, por su voz y sus imitaciones forman parte de la historia de la radio, pues a través de la verbena de la Moncloa o el Gran Carnaval en Cadena Ser y Radio Nacional. Y en la radio también ha ocupado diferentes posiciones, presentando y como colaborador. Actualmente ejerce como tal en Gente Despierta de Radio Nacional. Además, su trayectoria pues, ha sido reconocida ampliamente con una docena de premios, entre los cuales destacan 2 premios Ondas, 2 Antenas de Oro y 3 TP de Oro. Hoy vamos a hablar con él sobre el papel que tiene la irracionalidad en nuestra toma de decisiones. Como siempre, antes de empezar la charla, agradecemos a LinkedIn España y en especial a Virginia Collera la oportunidad de colaboración. Javier, pues un placer tenerte como primer invitado del año. Bienvenido. Un placer debutar en el año 2021, que esperemos sea el año de la recuperación de la vida normal, o más o menos normal, ¿no? Confiamos que así sea. Hace unos días publicabas en LinkedIn un artículo titulado La irracionalidad como socia, que ha tenido pues, un éxito notable, ha tenido un montón de comentarios, de likes y bueno, ha generado un debate importante en la red. La idea que tenemos para este directo de hoy pues, sería plantear la conversación respecto a algunos de los planteamientos que nos hacías en este mismo artículo. Comentabas en el artículo que los seres humanos somos racionales, es como vivir en una ensoñación. Sí, bueno, es un poco ¿Cómo provocador, justificas ¿no? esto? Sí, la idea era provocar un poquito al principio. La verdad es que creo que fue Aristóteles, ¿no? El primero que fijó la racionalidad como algo que nos diferencia a los humanos del resto de los seres vivos. Y yo creo que desde entonces, pues todos hemos asumido y nos lo enseñan en el colegio. ¿Qué es un ser humano? Pues es un ser racional, ¿no? Y la racionalidad es como la seña de identidad de nuestra especie. Pero lo que yo quiero de alguna forma poner de manifiesto a través del artículo es que todos y cada uno de nosotros somos bastante menos racionales de lo que nos creemos. Si nos analizamos en nuestro día a día, nos daremos cuenta que la racionalidad, participar en el día, o sea, un poquito, ¿no? Un poquitín, ¿eh? Y lo que quiero decir es que una gran parte de las decisiones que tomamos muchísimas decisiones a lo largo del día, las hacemos o las tomamos sin pararnos a pensar, sin comparar, sin valorar, sin hacer un análisis que nos lleve a una determinada conclusión, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Pues le damos una respuesta rápida a una situación y ¿con qué componemos esa respuesta rápida y muchas veces no consciente? Pues con la información que percibimos en ese momento, con el recurso inconsciente a nuestra experiencia previa, a lo que se ha quedado acumulado en nuestra memoria, a nuestro conocimiento, a la emoción que sentimos en el momento. Y con eso, pues, bueno, formamos un cóctel que nos lleva, no sé si a un pensamiento que podríamos llamar automatizado o intuitivo, como queramos llamarle, y respondemos. Y respondemos sin necesidad de hacer un proceso racional de decisión, ¿no? Es decir, ¿qué disponemos en nuestro cerebro? Pues disponemos de una especie de reglas automatizadas que hemos ido desarrollando y que nos permite eso, decidir sin necesidad de pensar. Y solo si la cosa se complica mucho, cuando la cosa ya se complica mucho, entonces nuestra capacidad racional dice, un momentito, déjame a mí, que yo sé de esto. Aquí estoy yo. Exactamente. Pero eso sucede mucho menos de lo que nos pensamos, porque
nuestro pensamiento automatizado e intuitivo sigue una serie de mecanismos de los que luego hablaremos para simplificar las cosas y, por tanto, tomar su decisión. Aunque no tenga todo perfectamente claro, simplifica y decide. Y solo cuando nos damos cuenta del error o cuando ya el pensamiento intuitivo dice que trabaje un poco, es cuando la racionalidad toma presencia. Oye, Javier, una curiosidad que me surge a mí. Hemos hablado muchas veces a lo largo desde que nos conocemos sobre estos temas, ¿no? Te apasionan, siempre los has estudiado un montón, porque alguien que viene pues, primero del mundo de la empresa, luego del mundo de la comunicación, se interesa particularmente por este tipo de temas. Hay varias razones, ¿no? Bueno, la primera tiene que ver seguramente con cuando yo era joven, cuando estudiaba economía. Yo estudié economía en la Universidad Autónoma de Barcelona, en una facultad que apostaba mucho por los modelos matemáticos y demás, y había un supuesto en la teoría económica tradicional, ¿no? Y es que todos decidimos racionalmente. Y yo lo estudiaba. El supuesto clásico, efectivamente. Sí. O sea, el agente económico es un tipo perfectamente racional que cuando va a gastarse 10 euros dice, ¿cuál es mi coste de oportunidad? ¿Qué otras cosas puedo hacer con los 10 euros? Las analiza y dice, no, esta es la mejor, pues hago esta. O ¿cuál es el coste marginal? O ¿cómo puedo maximizar el beneficio? O ¿cómo puedo minimizar los costes? Y yo, en mi vida diaria decía, yo no soy este. O sea, yo no me parezco en nada a este. O sea, yo cuando me voy a tomar una caña con los amigos no digo, ¿qué puedo hacer con este euro? ¿No? ¿Puedo hacer con este euro comprarme palomitas? No, yo me iba y me tomaba mis cañas, ¿no? Y por tanto, siempre tuve la sensación de que la teoría económica tradicional reflejaba de una forma distorsionada lo que era la decisión de los agentes económicos. Eso por un lado. Luego, en mi experiencia como responsable de marketing que comentabas antes, una de las áreas que yo trabajaba era la investigación de mercados. Y cuando yo trabajé en investigación de mercados siempre tuve una preocupación y es que no podíamos plantear una pregunta relevante de una sola forma. Y me decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tienes...? Y la cuestión en la que yo incidía era en que el marco en el que se plantea la pregunta muchas veces influye en las respuestas. Te voy a poner un ejemplo. Estamos ahora en un momento de vacunación. Nos estamos jugando el futuro en este proceso de vacunación. Pues imaginemos que hay una enfermedad que afecta solo a los niños, y que, como se investiga, y que tenemos opción de utilizar 2 vacunas, ¿no? Y nos dicen que con la vacuna A hay un 0,001% de riesgo de invalidez permanente, 0,0001%. Y con la vacuna B nos dicen que 1 de cada 100.000 niños sufrirá invalidez permanente. Y te dicen, ¿con cuál te vacunarías tú? Con la vacuna A lo que se nos crea es un marco estadístico, un porcentaje y un acto médico, que es la vacuna, ¿no? Con la formulación B lo que nos viene a la mente es un niño en silla de ruedas. Un niño en silla de ruedas. Y la imagen del niño en silla de ruedas es tan potente que muy probablemente si te dicen la A o la B, tú digas, bueno, la A. La A. Y fíjate que con los datos que he dado, el riesgo de la A es muy superior al riesgo de la B. Y ni tan siquiera nos damos cuenta. Entonces, la forma en que planteamos las cuestiones influye mucho en las decisiones. Y dirás, bueno, eso puede influir en nosotros, que no somos expertos, que no tenemos ni idea. En investigaciones que se han hecho, se hizo un ensayo con médicos, con oncólogos, ¿no? Y se les ponía ante el supuesto de tratar a un enfermo con radiación o con cirugía, sabiendo que la supervivencia a 5 años de la cirugía era muy superior. A unos les decían, la tasa de supervivencia 1 año con cirugía es del 90%. Y a otros les decían, la tasa de mortalidad a 1 año con cirugía es del 10%. El dato es el mismo. Es la misma información, presentada o bien en términos de mortalidad o bien en términos de supervivencia. Era curioso observar cómo quienes recibían la información en términos de mortalidad, médicos, oncólogos, se inclinaban mucho más por la radiación en ese caso que en el otro. Así que
El marco, por tanto, es muy importante. Totalmente. Si el marco es importante, ¿qué quiere decir eso? Que a lo mejor nuestra decisión no es tan racional, ¿no? Es decir, que hay un componente emocional que cuando yo oigo mortalidad o oigo supervivencia, me inclina de una forma u otra en la toma de mi decisión. Y ese era, por tanto, el segundo elemento que me llevaba a mí a interesarme por estos temas. Y luego un tercero y último tenía que ver con mi trayectoria en los medios de comunicación. Es decir, yo siempre decía, ¿por qué nos eligen a nosotros, no? Y mi única respuesta era, yo creo que hay un componente emocional en esto, es decir, que o les divertimos, o les emocionamos, o les hacemos, o incluso sufren, es decir, hay un componente emocional y de relación con quienes hacemos los programas que hace que vengan a nosotros y no vayan a otros. Y en el año 2005 tuve la oportunidad de entrevistar a Antonio Damasio, al neurocientífico, que fue seguramente de los primeros en su campo que empezó a hablar del papel de las emociones en la toma de decisiones. Yo no entro en temas de neurociencia porque ni soy experto ni pretendo serlo, pero sí era el primero que me dijo, bueno, hay una disciplina distinta de lo que yo me manejo que empieza a decir que, ojo, si analizamos nuestro comportamiento cerebral, esto que estábamos diciendo no es una estupidez, es bastante razonable. Sí, luego ha habido multitud de investigaciones posteriores que le han dado la razón. Oye, y si sabemos que esta forma de decidir nos puede conducir a cometer errores, ¿por qué apartar la racionalidad a un lado? ¿Por qué no preocuparnos por tomar decisiones de manera más racional? Pues yo te diría que el problema es que ser racional es muy complicado. Es más, te diría que es casi imposible. Es decir, si tuviéramos que ser racionales en la toma de decisiones, necesitaríamos días de 96 horas. Porque consume tiempo ser racional. Pero no solo consume tiempo, también consume energía, ¿no? Lo primero que hay que pensar es, ¿podemos ser racionales de verdad? Es decir, ¿nuestra percepción de la realidad es la realidad o es nuestra construcción de la realidad? Seguramente todos tenemos la experiencia de haber vivido un mismo hecho con unos amigos y cada vez que lo narra uno, el acento se pone en cosas bien distintas, ¿no? La realidad es la misma, pero la construcción de la realidad que hacemos cada uno de nosotros es diferente. Por tanto, si queremos ser racionales, lo podremos ser sobre nuestra construcción de la realidad a lo mejor. Que eso coincida con la verdad y con la realidad es otra cuestión, ¿no? Por supuesto, al final hay un montón de sesgos y es inevitable. Exacto. Y aparte de las ilusiones sensoriales, ¿no? Pues no sé, aquella famosa de Miller-Lyer, ¿no? De esos segmentos, unos con las flechas para un lado y otro para el otro, que el segmento mide lo mismo y aunque lo sabemos, siempre nos parece que hay uno que es más largo que el otro. Y lo sabemos, pero nos lo sigue pareciendo, ¿no? Por tanto, hay también ilusiones sensitivas que nos alteran la percepción de la realidad. La segunda cuestión es que y son muchos los estudiosos que dicen que tenemos un cerebro con una tendencia magnífica a minimizar esfuerzos. Es decir, la actividad cognitiva consume mucha energía y seguramente estamos programados para ahorrar energía, ¿no? Lo cual, pues, evolutivamente tendrá mucho sentido. Y, por tanto, ante una situación, seguramente siempre escogeremos aquello que menos esfuerzo nos requiera. Si yo te digo, por ejemplo, que ahora que con motivo de la pandemia, pues el acceso a las tiendas está limitado, no puede haber gente dentro, ¿no? Y hay que hacer cola. Y si yo te digo, bueno, pues yo tengo una acera aquí, ¿cuánto ocupan 10 personas haciendo cola si están separadas cada una de ellas por 2 metros? Pues en teoría 20, ¿no? 20. ¿Verdad que esta es la respuesta que damos todos? Ocupan 18. Es decir, si tú haces un esfuerzo y empiezas a ver la distancia 2 más 2 más 2 más 2, entre 10 la distancia es 18. Pero todos hacemos este cálculo, que es el que menos esfuerzo nos cuesta, en lugar de, espérate un momento, déjame que lo repase. Voy a contar uno por uno. Voy a contarlo uno por uno, ¿no? Y entonces, porque si tú tienes 2 tipos separados por 2 metros, la distancia es 2 metros, no 4, ¿no? Sin embargo, no sale 20. Esa respuesta intuitiva se da con muchísima frecuencia, pero hay un problema muy típico que es si un bate de béisbol y una pelota valen 1,10 €, si la pelota cuesta 1 € menos que el bate, ¿cuánto cuesta la pelota? Y todo el mundo dice 10 céntimos, ¿no? Cuando en realidad
de 1 a 10 no hay esa diferencia, ¿no? Es 1,05 y 5 céntimos la pelota. Bueno, pues esto se les plantea a estudiantes del MIT y el 50-60% te dan la respuesta mala. ¿Por qué? Pues es inmediato, ¿no? Que es tan fácil, ¿para qué me voy a poner a pensar, ¿no? Por tanto, esa sería otra razón, ¿no? Esa tendencia a ahorrar esfuerzos y a dar la primera respuesta que nos viene a la cabeza porque nos parece sencillo. Hay otro elemento que me parece muy, muy interesante. Hay un autor que se llama Michael Shermer que hablaba de los Yanomami y decía, mire usted, los Yanomami, con una renta per cápita de 420 euros, tienen un mundo aproximado de 300 y pico objetos, ¿no? Los que vivimos en las sociedades occidentales, con una renta per cápita, no sé si hablaba de Nueva York en no sé, el año de 40.000 dólares, tenemos acceso a cientos, miles de millones de objetos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es tal la sobreabundancia que nos abruma. Es decir, cuando yo era pequeño y me mandaban a comprar leche, lo tenía muy fácil. Iba al supermercado y cogía leche, ¿no? Vete tú a comprar leche ahora, ¿no? Tienes leche desnatada, leche semidesnatada, sin lactosa, con vitamina no sé qué, con esteroles, con no sé cuántos. Y entonces la panoplia de leches que hay es de tal abundancia que si yo tengo que elegir racionalmente cuál es la mejor y la relación calidad-precio óptima, me pierdo en el supermercado, no compro, ¿no? Absolutamente. Exactamente. Entonces, ¿qué hago? Simplifico. Pues hoy digo, pues la de menor precio o la marca que más me suena. Y entonces, ¿pero esa decisión es racional? Hombre, a lo mejor en su día fue racional y muy probablemente nos simplifica tanto la vida que si esa decisión, incluso siendo racional hace 2 años, igual ahora es un disparate comparado con otras opciones. Pero ni tan siquiera me lo entiendo. Y hay un elemento final que te digo, el desconocimiento. Sí. El desconocimiento. Claro, yo me voy a comprar un teléfono móvil y no tengo ni idea de lo que hay ahí detrás, ni de la ingeniería que hay detrás, ni las características, ni de verdad qué es todo eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿qué compro? Pues como yo soy un loco de los Apple, pues me compro un iPhone y ya está, ¿no? Pero me preguntas, ¿lo has analizado bien? Bueno. Y otros dicen, no, es que esos son súper caros. Pues yo, esta marca que me han dicho que, pero no tenemos conocimiento ni de eso, ni de los televisores, ni de los coches, o sabemos un poquito. Por tanto, con suerte en la vida, somos expertos en una cosa, ¿no? Con suerte. Con suerte. A Leonardo ya no existe, ya no vive. Y tomamos decisiones sobre cientos y miles de cosas que nos son ajenas. Y por tanto, el desconocimiento, pues anda que no hemos firmado cláusulas suelo sin saber lo que firmábamos, ¿no? Pues ya está. ¿Éramos racionales? Pues dímelo tú. Sí, para realizar un contrato de seguros ya puede ser racional que no vas a llegar nunca al final, está claro. Nunca. Oye, Javier, si tomamos en consideración que la mayoría de las decisiones que tomamos estaban aparcando la racionalidad, ¿no? Tenemos la racionalidad ahí al lado y las decisiones las tomamos de otra manera, podría parecer que las estamos tomando alocadamente, pero entiendo que esto no debe ser así. No, porque cuando damos esa respuesta de pensamiento inconsciente o pensamiento intuitivo, nosotros respondemos a unas pautas. Es decir, no decidimos hoy una cosa y al día siguiente la contraria. No somos normalmente coherentes, ¿no? en ese tipo de decisiones. Bueno, tenemos nuestros días, ¿eh? Sí, bueno, sí, exactamente, y nuestros estados, ¿no? Pero al margen de la influencia también del estado emocional, que muchas veces es muy relevante, ¿no? Cuando nos saltamos el régimen por la noche, cuando estamos cansados, cuando ya no tenemos posibilidad de autocontrol, ¿no? Bueno, pues esas cosas influyen. Pero hemos creado lo que se llaman heurísticas, ¿no? Que son una especie de atajos, de caminos más cortos para tomar las decisiones de una forma más eficiente. Es decir, para que una decisión, en lugar de llevarnos medio día, nos lleve 2 minutos o 1 minuto o una respuesta automática, ¿no? Y por tanto, esas heurísticas frecuentemente nos llevan a resultados muy buenos y muy eficientes. Pero de vez en cuando, estos procedimientos sencillos que nos ayudan a encontrar respuestas adecuadas, a veces nos llevan a errores. Y nos llevan a errores también porque con mucha frecuencia lo que hacen las heurísticas es sustituir una pregunta compleja por una pregunta sencilla. Y entonces resuelven respondiendo a la pregunta sencilla y apartando un montón de matices. ¿Qué sé yo?
¿Qué ejemplo te puedo poner? Imagínate las elecciones catalanas que no sabemos cuándo van a ser, ¿no? Para formarnos un juicio adecuado de a quién votar, deberíamos leernos los programas electorales, ¿no? Correcto. Con todos sus componentes, de la política territorial, económica y no sé qué. ¿Quién hace eso? Yo no conozco a muchos. Te Yo diría que tampoco. no conozco a nadie, seguramente ni hasta compañeros que deberían hacerlo con más frecuencia. Bueno, pues, ¿cómo se resuelve eso? Pues la respuesta sería, ¿es independentista o no? Podría ser, ¿no? Una forma de sustituir la pregunta de analizar los programas electorales. ¿O quién me cae mejor? ¿No? ¿Quién me cae mejor? Pues me cae mejor este, pues voto a este. O es de izquierdas o es de derechas, así en esos términos generales que esconden tantos matices. Y por tanto simplificamos y respondemos simplificando. Y eso, en ocasiones, pues puede ser una cuestión un tanto peligrosa, ¿no? Ahora te voy a hacer un planteamiento. Mira, yo conozco a Juan. Juan es extrovertido, simpático, bromista. Es un poco desordenado también y hasta un pelín superficial. Y te pregunto qué es más probable que sea Juan. ¿Conductor de autobús, relaciones públicas o funcionario? Relaciones públicas. Relaciones públicas. Esta es la respuesta que damos todos. Pero si reflexionamos un poquito, el número de funcionarios que hay en este país es infinitamente superior al número de relaciones públicas que hay. Sin duda. Con lo cual, la posibilidad de que... Casi cualquier otra cosa. Claro, la posibilidad de que haya un funcionario que sea simpático, bromista, un poco desordenado y superficial es mucho mayor que Juan sea funcionario a la posibilidad de que Juan sea relaciones públicas. Sin embargo, hay una heurística que se llama de representatividad que nos hace asociar estas características a esto y olvidarnos de un elemento fundamental cuando yo te pregunto qué es más probable y es la estadística, ¿no? Pues ese tipo de situaciones se dan con mucha frecuencia en nuestra toma de decisiones, ¿no? Oye, y esta forma de decidir, que parece que viene dada por todo lo que nos habías comentado, ¿afecta solo a las decisiones más cotidianas, de poca importancia, o puede llegar también a incidir en las grandes decisiones de nuestra vida? Afecta, yo creo que a todo, ¿no? Afecta, yo creo que a todo. Hay un ejemplo, bueno, podría, una decisión importante en nuestra vida, ¿con quién vamos a compartirla, no? Pues racionales en la elección de pareja, ¿no? Poco racional. Parece que tampoco lo somos, ¿no? Parece que tampoco lo somos. A lo mejor, bueno, pues dicen, hombre, ese es un campo muy especial, hombre, no me hables de esto. Vale. La compra de una casa, ¿no? La compra de una casa es otra decisión importante en nuestra vida, nos hipoteca. Y hay estudios que dicen que cuando una persona entra en una casa, tarda menos de 60 segundos en decidir si quiere vivir ahí o no. Y seguramente, si entra en una casa y dice, este es el sitio donde yo quiero vivir, a partir de ese instante lo que va a hacer es encontrar todo tipo de razones que justifican esa decisión que ha tomado de una forma irracional. Si vemos esos programas de televisión, de reformas y todas estas cosas, verás esto con muchísima frecuencia. Y cómo el asesor les conmina a un análisis racional de las cosas y cómo los compradores acaban decidiendo en función de lo que sintieron al entrar, de un elemento a veces insignificante, pero menuda bañera, ¿no? Y dices, sí, vale, el resto de la casa es una mierda, pero es que menuda bañera. Y dices, pues que la otra la puedes poner igual, ¿no? Pues ese tipo de elementos yo creo que influyen en todas las decisiones que tomamos. Y son muchos quienes dicen que decidimos intuitiva y racional emocionalmente, como queramos llamarle, y que luego, eso sí, nos construimos una maravillosa historia para justificar por qué hemos hecho eso, ¿no? Yo creo que afecta a todo tipo de decisiones. Decisiones, por ejemplo, como las inversiones, ¿no? Si tuviéramos tiempo hablaríamos de cómo valoramos las pérdidas y las ganancias, pero en función de si estamos ganando o estamos perdiendo, tomamos decisiones muy distintas y a veces muy malas. La aversión a la pérdida, dicen que una pérdida nos duele más del doble de lo que nos alegra una ganancia, hace que muchas veces la gente se mantenga
por ejemplo, en posiciones en bolsa bastante absurdas, porque es que si vendo ahora pierdo, si vendo ahora pierdo, si vendo ahora pierdo. Y al final acaba perdiendo más. Bueno, ese tipo de cuestiones yo creo que afecta al final a todas las decisiones que tomamos, lo cual no quiere decir que no tengamos la capacidad de echar el freno y decir, espérate un momento, hijo mío, piensa un poco, que también lo podemos hacer. Bueno, vamos a dar la vuelta a pensar en positivo. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra toma de decisiones teniendo en cuenta todo lo que nos has contado? Pues yo creo que lo interesante de estos temas que han desarrollado pues, psicólogos y economistas de la escuela de la economía conductual, pues Kahneman, Tversky, Thaler, algunos de ellos con premio Nobel, es que nos ponen un espejo delante, ¿no? Y nos enseñan muchos de los errores que podemos cometer a la hora de tomar decisiones. Si somos conscientes de ello, podemos pisar el freno. Y en un momento determinado, cuando verdaderamente nos jugamos algo relevante, parar, reflexionar, meditar y decidir. Muy difícil, porque estamos luchando contra unos sesgos, contra unos comportamientos que están muy arraigados en nosotros. Pero yo creo que si uno empieza a leer sobre estos temas, pues empieza a dar cuenta de que muy posiblemente, pues eso, oye, a lo mejor mi aversión a la pérdida, que es tan fuerte y es que es muy común, me está llevando a tomar malas decisiones, ¿no? Y a lo mejor debería deshacer esta posición y vender esto antes de que me arrepienta, porque no, eso lo ves mucho en las partidas de póker. Yo no juego al póker, pero sí he visto películas, ¿no? El que va perdiendo al final acaba arriesgando mucho más incluso de lo que debería, ¿no? Pues ese tipo de decisiones no son decisiones racionales, seguramente. Por tanto, si somos capaces de identificar en qué momento podemos estar cometiendo ese tipo de errores, tenemos la posibilidad de echar el freno y de pensar y de dar marcha atrás. No es fácil, pero es posible. A mí me pasa con esas cuestiones que te he planteado antes, de la cola y todas esas cosas, que ya sospecho que hay algo detrás. Y antes de responder pienso, pero si no sospechara que hay algo detrás porque es un tema ajeno, respondería igual que hace el común de los mortales, claro. Yo me he visto muy reflejado en algo que nos contabas antes, ¿no? Y me pasó hace poco, fui a ver una casa con mi pareja, entramos, visitamos la casa, salimos por la puerta y le dije, esta es nuestra casa, nos la quedamos, era para alquilarla, no para comprarla. Sí. A la media hora de salir le envié un mensaje al propietario, oye, que sí, que nos la quedamos. Y llegamos a casa, cenamos y nos acostamos. Al día siguiente, por la mañana, a primera hora, yo me desperté ilusionado con mi casa nueva y mi pareja me dijo, un momento. Un momento. ¿Has parado a pensar en esto, en una larga lista de cosas que al final nos dicen, esta no es nuestra casa? Bien, pero pues si ella no hubiera pasado por el proceso de reflexión racional toda la noche sin pegar ojo pensando esta es la mejor decisión, yo me hubiera metido en la casa. O sea que sí. afortunadamente en mi caso tengo a alguien más racional que un componente racional exógeno. Sin duda, totalmente. Exacto. Oye, y tú que vienes del mundo de la empresa, del mundo del marketing, ¿cómo afecta todo esto a estos campos tan importantes? Pues yo creo que es un tema que hay que conocer, ¿no? Conocerlo e investigarlo. Afortunadamente, hoy hay mucho acceso a unas posibilidades de investigación que hasta hace unos años eran imposibles, ¿no? Que miden nuestras reacciones cerebrales, nuestras reacciones de sudor en la piel, de ritmo cardíaco y demás, que permiten saber mucho de lo que de verdad piensa la gente con ese pensamiento intuitivo frente a lo que dice. Hay un libro que se llama Biology, de Martin Lindström, creo que se llama, donde hicieron este tipo de investigación ante determinadas decisiones de tipo de compra y demás, ¿no? Y hay un estudio que a mí me hizo bastante gracia por ser el medio en el que yo me he desenvuelto, que era 3 programas de televisión, ¿no? Uno que había sido un éxito, uno que había sido un fracaso como elementos de control y un nuevo proyecto que le enseñaban a la gente. Y entonces la gente, cuando le preguntaban y respondía un cuestionario, lo ponían a parir, le parecía una bazofia aquello y no sé qué. Sin embargo, cuando les sometían a ese tipo de análisis mediante sensores y demás, se comprobó que les encantaba, ¿no? Y es que una cosa es lo que dices y una cosa es lo que haces. En España, Sálvame no lo ve nadie, ¿no? Así pero es.
no sé cuánto, más de una década en antena, porque seguramente socialmente, ¿cómo voy a ver yo eso, por favor? Y luego ya a tu casa y lo pones y sabes lo que le ha pasado a Kiko Matamoros o a no sé quién, ¿no? Y entonces, esa diferencia entre lo que se dice y lo que se hace es algo que hoy se puede pulir mucho. Cuando te hablaba de investigación de mercados, seguramente con esas herramientas es mucho más fácil ver hasta qué punto el marco te influye o hasta qué punto el componente de políticamente correcto, lo que se espera. Tú ves la tele y todo el mundo está absolutamente de acuerdo con todas las medidas restrictivas y le parece una vergüenza que la gente salga por ahí y no lleve mascarilla y haga... Y entonces yo, ¿quién lo hace? Si todo el mundo a que le preguntas le parece fatal y le parece una insolidaridad, ¿quién lo hace? Pues porque muchos de los que te responden seguramente llegan a casa y ven a un familiar y se quitan la mascarilla y a lo mejor han contagiado a alguien, ¿no? Y entonces a casa de su abuelo o lo que sea. Entonces, lo que hacemos es una cosa, lo que sentimos es una cosa, lo que decimos muchas veces es otra. Y en el mundo del marketing yo creo que se puede avanzar mucho en eso. Y luego, al final, yo creo que todos acabamos construyendo una historia que justifica nuestras decisiones, ¿no? Y que desde el marketing se pueden proveer de elementos a las personas para la construcción de esa historia. Es decir, que si somos capaces de dar elementos que justifiquen esa historia por la cual esta decisión que yo he tomado, es decir, yo me he comprado un iPhone, que sé, ¿no? Y ahora voy a explicar, no. Y entonces, si me proveen, no, es que ahora el respeto a la intimidad de Apple es muy superior al resto, ¿no? Yo ya tengo ahí un argumento, es que estoy mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, el marketing te acaba dando, o la comunicación, esos elementos que facilitan a la gente la construcción de historias para justificar sus decisiones. Totalmente. Tuvimos en un directo antes, pues en otoño creo que fue, a Miguel Alonso, otro de nuestros top 100 speakers. Él es experto en neuromarketing y tiene un laboratorio donde investiga precisamente con todo esto que tú nos decías y nos corroboraba que efectivamente de lo que te dice la gente a lo que tú detectas que están pensando realmente a través de investigación no tiene nada que ver en muchos casos, ¿no? O sea, que Exacto. Entonces yo creo que afortunadamente hoy eso empieza a ser económicamente asequible. Hace unos años era impensable recurrir a estos elementos, pero hoy empieza a ser económicamente factible y yo creo que empieza a orientar mucho mejor. Y sobre todo, esa cuestión es que las personas acabamos pensando en términos de historia. Entrar en la narrativa de la gente te acaba dando una ventaja competitiva importante. Y luego hay una cosa que se llama el priming, que hay cosas muy curiosas que no nos da tiempo a comentar, ¿no? Pero de alguna forma hay determinadas cosas que están primadas en nuestro cerebro. Si conseguimos que nuestra marca, por ejemplo, sea de las marcas primadas, tenemos un camino avanzado, sin lugar a dudas. Una ventaja competitiva. Sí. Sí, es posible que esto que decías, ¿no? De la narrativa, de meterte en la cabeza del posible cliente a través de una buena historia, tenga mucho que ver también con cómo está formulada la política hoy en día, ¿no? En términos de discurso, de relato y no tanto de lo que se hace, sino de lo que parece que se dice o se hace, ¿no? Sí. Y hay elementos, no sé, pues ahora que se habla tanto de las experiencias, hay una regla, la regla de pico y final, que es una investigación que se hizo, entre otras cosas, con gente que se sometía a colonoscopia cuando dolían, ¿no? Y había una especie de teoría, incluso, bueno, pues que si el dolor es intenso pero es corto, mejor, ¿no? Y todas las investigaciones que se han hecho en relación con esto muestran que la gente valoraba la experiencia no tanto por eso, sino por el punto más álgido o de mayor dolor y cómo era el final. Si tú tenías un pico de dolor y ahí acababa, la valoración era muy mala. Si tú tenías ese pico de dolor, pero luego la cosa seguía e iba bajando en intensidad, aunque durara más, o sea, si la medición del dolor global fuera mayor, la sensación era mejor. Lo cual te dice que en las experiencias, además se olvidan de la duración, ¿no? Es decir, en una experiencia de compra o en una experiencia de ir a un sitio, seguramente la valoración será o estará muy primada por el mejor o peor momento que has vivido y por el momento final, cómo haya sido. Y esa valoración es la que te permite decir, repetiría o no repetiría, ¿no?
Hay análisis muy curiosos. Hay un autor que se llama Dan Ariely, que es un economista israelí, que se quemó prácticamente gran parte de su cuerpo y contaba cómo las enfermeras siempre insistían en las curas, eso, hacerlas rápidas, ¡chum!, ¿no? Y él decía, joder, a mí esto no me convence. Y empezó a hablar con otros enfermos y todos decían, no, si a mí tampoco. Si. Ellos preferían una sesión de cura más larga con picos más bajos de dolor, aunque fuera mucho más largo. Y al final descubrieron que en realidad lo que pasaba es que las enfermeras se comportaban de esa forma porque les resultaba durísimo claro, asumir el dolor ajeno, claro. Les causaba a ellas el dolor de ellos y entonces acortaban diciendo esto es mejor. No, era mejor al final, era mejor para ellas que sufrían menos, aunque los enfermos en realidad preferían otra cosa, por esa regla del pico y final, ¿no?, de la experiencia. Javier, pues súper interesante charla. Hemos aprendido un poquito a cómo podemos afrontar mejor nuestras propias decisiones, a cómo podemos intentar apelar a esa racionalidad cuando sea realmente necesario. Te agradecemos profundamente haber sido nuestro primer invitado en estos directos de LinkedIn, Top 100 Conferenciantes de España. Y bueno, pues esperamos verte muy pronto. Sí, solo añadiría que esto sería como la primera parte, ¿no? La segunda parte de nuestra conversación, si la tuviéramos algún día, iría sobre precisamente esas heurísticas que mencionaba, esos atajos y esos sesgos y qué errores nos pueden llevar a cometer. Algunos los hemos mencionado muy por encima, pero evidentemente ahí está un poco el meollo de este asunto, ¿no? Conocer eso para intentar evitarlo, si somos nosotros, o para intentar utilizarlo dentro de lo que se puede y dentro de la ética, ¿no?, en nuestro acercamiento al consumidor. Estupendo. Pues únicamente comentar para terminar que, por supuesto, Javier está disponible para conferencias, es experto en temas de liderazgo, de equipos, a través de su faceta como periodista y como director en programas, también en estos temas que hemos hablado hoy, ¿no?, de decisiones racionales y racionales, y es un magnífico presentador y moderador de eventos que atenderá con gusto a todos nuestros organizadores. Ok, pues Iván. Javier. Igualmente, un abrazo fuerte. Chao.